y seguimos por la línea de Caín. Sin embargo, ya vimos que todos los antecedentes de Caín, aquí vamos a meter en un salto con otros descendientes que tienen que ver con el lado pecaminoso. Así que vamos a terminar hoy esta sección. Vamos a ver qué está haciendo un falso contacto aquí. Entonces, básicamente la civilización humana estamos viendo aquí en base a los hijos de Lamec, fue el último que vimos hace 8 días, y hablábamos de que entre ellos habían nacido comerciantes de ganado en ese momento, de músicos, de herreros, pero básicamente para servir a la maldad, como hablábamos, eran para hacer armas, para aumentar la lujuria, para buscar sensualidad. Eso se basaba en los hijos de Lamec. Pero vamos a entrar en la era postdiluviana. Ya sabemos que ahí está la tierra poblada hasta ese momento y todo era maldad. Dios escoge a Noé en el momento del diluvio como el único varón justo alrededor de su familia, pero de todos modos dentro de ellos también empieza a fecundarse la maldad y el pecado, y rápidamente vemos como uno de sus hijos también cometen pecado, y ahí para adelante otra vez empieza a crecer generaciones alejadas de Dios o que se rebelan contra Dios. Así que aquí vemos un poco en este cuadro los descendientes de Noé. Están los hijos de Sem, Cam y Jafet. Como ven, Sem tenía la bendición del Señor, y ahí se deriva el pueblo semita, y donde van a ser pueblo hebreo. Están los hijos de Cam, que fue maldecido básicamente en Génesis 9:26, y que iba a ser siervo de sus hermanos, y también aparece Jafet, también tuvo bendición de parte del Señor. Así que ya todos sabemos la historia de esto, que Noé se embriagó y bueno, su hijo se burló de él, y por ahí empezó el pecado y la maldad en la vida de Cam. Aquí vemos cómo fueron repartidos más o menos los territorios en base a estas tres ramas principales postdiluviana. Aquí vemos básicamente lo que es el norte de Asia y Europa. Fueron esparcidos los hijos de Jafet. La parte de Sem está básicamente esta península, y lo que es parte de lo que es Arabia actualmente, y los de Cam se van hacia el lado de África. De ahí vienen los africanos básicamente de la línea de Cam. Esto para que nos ubiquemos geográficamente cómo se distribuyen, y esto va a ser también muy significativo para que podamos ver hacia el futuro. Así que vemos aquí cómo los hijos de Cam se van por el lado de África, y podemos entender por qué hasta la fecha es un continente que termina sirviendo a los otros continentes. Y todos sabemos la condición de África, y ahí podemos llegar a entender de dónde se origina todo esto. Así que aquí en un cuadro un poco más extenso podemos ver algunos de los descendientes de Noé. Aquí vemos las ramas principales: Sem, Cam y Jafet. Pero voy a centrar en el tema de Cam, para no distraernos mucho con los demás descendientes. Y aquí vemos que de Cam sale Nimrod, que es el personaje que hoy vamos a ver en detalle. Pero aparte de ellos están los filisteos, los jebuseos, los amorreos y los jerjeseos. Todos estos, al final y al cabo, a través de la Biblia vamos a ver que siempre se oponen al Señor, siempre van en contra del pueblo de Israel, son enemigos hasta la fecha, y durante toda la historia han sido motivo de conflicto y con el deseo de destruir el pueblo de Israel. Así que aquí podemos entender un poco cómo se van distribuyendo las generaciones y todo lo que después van a generar
en contra del pueblo del Señor. Este es un poco más de detalle la distribución de estos pueblos. Como les decía, los hijos de Cam básicamente se van por la orilla del Mediterráneo y parte de Egipto. Aquí vemos los de Jafet también van hacia el norte. Aquí se los identifican un poco más de detalle. Y los de hijos de Sem están en toda esta área básicamente de Irak, Siria y también lo que va a ser después el pueblo hebreo. Pero aquí hoy vamos a estar muy en esta zona que son los hijos de Sem. Así que Nimrod, vamos, como les decía, es el que vamos a entrar a estudiar hoy en profundidad. Es uno de los nietos de Cam, es hijo de Cus y es nieto de Cam. Entonces ya todos sabemos que Cam es la línea que el Señor maldijo por su desobediencia, por burlarse de su padre y rebelarse básicamente contra la palabra del Señor. Así que Nimrod viene a ser nieto de eso y es un personaje que a través de la historia es muy, muy interesante poder estudiar a este personaje. Lo hemos hablado cuando alguna vez hablamos de las tradiciones de Navidad y el tema de Semiramis también, que tiene que relacionar a lo que es el mito de María. Todo esto desciende de este famoso Nimrod. Era conocido como el poderoso de la tierra. Así se conocía el nombre de este personaje Nimrod, y básicamente era un héroe, o traduce ser un héroe para la civilización de ese momento. Era su máxima figura y se conocía como el poderoso de la tierra. En Génesis 10, del 8 al 12, dice: Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador enfrentando a Jehová. Por esto se dice, como Nimrod, intrépido cazador enfrentando a Jehová. El principio de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Rehoboth, Ircala, y Resén entre Nínive y Cala, el cual es la gran ciudad. Así que, como vemos, este era un hombre muy poderoso en ese momento en la tierra, se conocía así, fue el gran fundador de muchas de las ciudades en ese momento, y también se reconocía como el que enfrentaba a Jehová. Entonces ya podemos empezar a entender un poco qué características tenía este personaje y lo que él representaba. Su traducción como tal básicamente significa esforzado, tirano, guerrero, fuerte, gigante, grande, vigoroso. Pero esta palabra la subrayo de tirano porque eso era lo que al final se cometía. Era a través de su fuerza física, de saber que enfrentaba a las bestias salvajes. Como dice ahí, era muy intrépido, decía la palabra, es un intrépido cazador, pero que enfrentó a Jehová. Y eso no podemos nunca sacarlo de contexto. Este hombre era aparentemente protector de su pueblo porque en ese momento habían bestias, fieras del campo, como lo dice Deuteronomio 7:22. Dice: Jehová tu Dios irá expulsando a sus pueblos poco a poco, no podrás acabar con ellos enseguida, no sea que las fieras del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti, decía Deuteronomio 22. Y eso nos pone el contexto que en esa época habían fieras salvajes y era una amenaza para los pueblos de ese momento, había muchas fieras, así que la gente, para ellos en ese momento era su peligro, eran las fieras del campo. Y este hombre se caracterizaba por ser cazador, o sea, precisamente él enfrentaba a eso y aparentemente protegía a sus pueblos a los cuales gobernaba. Y eso, pues lógicamente, es lo que busca la gente: ser protegida, tener paz, tranquilidad, y eso era lo que Nimrod les ofrecía, y por eso la gente lo exaltaba y lo alababa de gran manera. Cus también fue, como les decía, fue el antepasado de Nimrod, dice Génesis 10, 8, 9, en la Nueva Traducción Viviente. Escogí esta traducción.
porque dice, fue el primer guerrero heroico de la tierra, ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo. Su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Entonces, imagínense lo que él significaba para todas las civilizaciones de ese momento. Al ser el más destacado cazador, estaba muy por encima sobre las demás personas. Ostentaba su habilidad para atraer, a través de esta habilidad, y atraer a las personas y reinar básicamente sobre sus almas. Y Nimrod se considera un tipo de anticristo, como les decía. Eso es lo que también vamos a ver al final de la humanidad. Hemos dicho muchas veces que todo vuelve a repetirse y así como empezó, así mismo va a terminar. Y es impresionante ver cómo se encuentran unos personajes de este tipo que ejemplifican lo que va a ser el anticristo al final. Personajes que van a tratar de solucionar los problemas de la gente, la gente los va a ver como el gran solucionador a sus problemas, su protector, el que les va a traer paz, el que les va a resolver sus problemas económicos. Y esto es lo que ofrecía a través de sus habilidades Nimrod. Así que este es un tipo de anticristo hacia el final de los días. Y no solamente es un tipo de anticristo, sino también va a gobernar desde las mismas regiones donde se empezó. En Génesis 10:10 nos habla de que él construyó su reino en la tierra de Babilonia. Y todos hemos oído lo que va a ser Babilonia también al final del Apocalipsis, al final de esta era donde también va a salir el anticristo. Así que todo vuelve a repetirse. Y la gran obra que hizo Nimrod fue crear no solamente ciudades para juntar las personas y tener control sobre ellas, sino también fue el creador de lo que conocemos como la Torre de Babel. Y esto nos habla en Génesis 11:14. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Este hombre no solamente hizo la nación de Babel, sino que también hizo la Torre de Babel. Hay una ciudad y una nación considerada Babel que tiene que ver con la Babilonia, lo que conocemos como Babilonia, pero también dentro de ella hizo esta gran torre que hemos oído a través de la historia con un propósito especial. Era básicamente esta torre era una exaltación, exaltaba los nombres de los hombres en lugar del nombre de Dios. Era básicamente para mostrar lo que el hombre podía hacer, hasta dónde podía llegar. Así que esto es algo clave en todo lo que el corazón del hombre estaba buscando. Básicamente era el ganarse la exaltación del mundo entero por hacer esta torre, también como protección, dando a entender que nunca podía llegar a ser inundada, como había pasado con el diluvio. Era una forma de retar a Dios, básicamente. Y como lo dice este versículo, que ahorita lo vamos a analizar más a fondo, tenía varios propósitos en contra de Dios. Nos dice que esta nación de Babel básicamente era dispersa en lo que es la región del Sinar. Y aquí vemos en un mapa lo que corresponde a la región de Sinar, según los historiadores. Estaba en la región entre el Tigris y el Éufrates. Aquí vemos en el mapa todo lo que se conoce como la Mesopotamia. Babilonia está en esta región. Aquí lo vemos, Babilonia. Y toda esta región es considerada como el Valle de Sinar. Es una región que traduce la región entre los ríos, con mucha fertilidad y muy rica, que es lo que busca precisamente el ser humano, esa comodidad. Así que aquí vemos los grandes ríos, Tigris y Éufrates, y lo que está en medio de esto es el valle o la región de Sinar.
lo que en la actualidad es Siria e Irak. Y estas regiones tienen un papel fundamental al final también de nuestra era, dentro del Apocalipsis, va a tener un papel preponderante frente a Israel. De hecho, sus grandes enemigos están en esta región hasta la fecha, así que el conflicto no ha cesado y el propósito del enemigo siempre será lo mismo. Aquí vemos algunos pasajes donde nos habla de esto. En Miqueas 5:6 hace referencia a esta tierra como la tierra de Nimrod. Dice allí, ellos pastorearán a Asiria con la espada, con la daga, a la tierra de Nimrod. Si Asiria llegara a invadir nuestro país, si llegara a profanar nuestras fronteras, él nos rescatará. Vemos como aquí a través de la historia, toda esta región de Asiria, conocida como la tierra de Nimrod, ha sido enemiga de Israel, siempre ha sido una amenaza para Israel hasta la fecha. Es su gran enemigo, donde fue su padre Nimrod. Así que esto nos puede dar una magnitud de dónde llega el pecado y cómo el enemigo siempre se va a oponer al pueblo santo de Israel. En Isaías 11:11 también nos habla de esto. Dice, en aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar el remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, Patros y Cus, en Elam, Sinar y Hamad, y en las regiones más remotas. Hemos leído a través de todos los profetas, en todos los devocionales, cómo los asirios fue ese gran imperio donde fueron expulsados, donde fueron exiliados el pueblo de Israel por pecar también. Ellos invadieron Israel, destruyeron esto y se llevaron la gente para allá, pero también el Señor siempre ha guardado, como dice, un remanente y siempre extenderá su mano para no dejarlo siempre en las manos del enemigo. Y vuelve y los trae a la región, pero aquí lo que vemos es cómo ha sido a través de la historia el gran enemigo del pueblo de Dios debido a esta línea descendientes de pecado. La Torre de Babel básicamente era lo que se conoce como un sigurat. De ahí nacen el tipo de formación piramidal. Era básicamente son civilizaciones que tratan de ser independientes de Dios o autosuficientes, queriendo llegar hasta los cielos, como dice ahí. Pero era una forma escalonada donde siempre ponían escalinatas para poder hacer sus ritos, sus cosas en contra de Dios, y básicamente es una forma de reto de Dios. Estos figuras son imitados por diferentes civilizaciones alrededor del mundo, pero la primera fue la Torre de Babel. Básicamente es una tipo piramidal lo que encontramos acá. Aquí vemos una vista panorámica o satelital de lo que se supone donde estaba construida en esta región del Valle de Sinar, y se supone que aquí en esta región fue la Torre de Babel, pero ahí es cuando nos llama la atención lo pequeño que es, lo insignificante que es en su tamaño, y lo que ellos pretendían era que fuera llegar hasta los cielos como su gran obra, pero pues imagínense, esto a los ojos de Dios es absolutamente insignificante, y lo demuestran los satélites en la actualidad. ¿Cuál es el propósito de esto? Y esto es lo importante que debemos analizar el día de hoy, porque creo que a veces muchas civilizaciones y muchas personas a veces tienen el mismo propósito. Y aquí en el versículo nos hablaba de cuando hicieron esto, lo hicieron con 3 propósitos en especial. Primero era llegar al cielo. Como les decía, llegar al cielo básicamente tenía un propósito especial, y era básicamente hacer un juicio a Dios por haber hecho ese diluvio, y al mismo tiempo un tipo de autoprotección. Pero el hombre siempre hemos visto que busca llegar al cielo por sus propios medios, y el Señor va en contra de esto. La única forma de llegar al cielo es por su gracia, por su
por ese don que nos ha regalado, por ese regalo, pero no por ningún mérito ni humano. Entonces también tiene que ver con lo que hemos hablado estos días de esa religiosidad, de ese legalismo que el hombre inventa para buscar de llegar a Dios. Y eso fue uno de los propósitos que tuvo Nimrod, llegar al cielo por sus propios medios y de pronto enfrentarse a Dios o juzgar a Dios con, de paso, tener la fama ante los seres humanos, que es lo que el segundo propósito era básicamente autoglorificarse, o sea, que la gloria fuera para él y que todo el mundo que estaba a su mando, bajo su protección, lo glorificara a él. Y por eso decía que es un tipo de anticristo y se parece a lo que es Satanás. Si vemos en Isaías 14, 12, 14, dice así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que abatías las naciones, has sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Elión. Así que volvemos a ver el mismo patrón, igual que Satanás, tratando de llegar a ser como Dios y enfrentarse a Dios o ser semejante a Dios. Así que Nimrod vuelve y nos muestra aquí que es un tipo de anticristo. En Génesis 3, 4, 5 nos dice: entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejante a Elohim, conocedores del bien y del mal. Esta es la tentación que Satanás siempre pone, y creo que es lo que todos los días nos llama, y muchos caen en la trampa de ser autosuficientes, de valerse por sí mismo, dejar a un Dios a un lado, de decirnos a Dios no necesitamos, sino que podemos vivir como así me parezca, como me parezca bien el mal, pues eso es lo que me interesa a mí. Yo pongo mi patrón, vivo tranquilo, alejado de un Dios que me juzgue, y ese es el ser humano. Y creo que lo vemos en todas partes, ese tipo de personas que para Dios solamente es secundario, solamente si lo necesito de pronto lo llamo, pero mientras tanto hay que vivir la vida alejado de Dios y evitarnos problemas. Esa es la mentalidad de gran parte de la humanidad, y tiene un patrón de Nimrod o el anticristo, y esto es todo lo que refleje buscar esa independencia de Dios, es lo que nos ha heredado este personaje como Nimrod. Y por último, el tercer punto que trataba de hacer Nimrod con la torre de Babel era evitar ser esparcidos por toda la tierra. Y esto es un desafío hacia Dios. Es lo que hablábamos el otro día, el tema de la unidad. Uno de los propósitos siempre del enemigo es tener la gente unida bajo una sola organización o un organismo y tener el control sobre ellas. Pero esto es un desafío hacia Dios. Si vamos a la palabra en Génesis 1:28, la instrucción que le dio al hombre le dijo luego Elohim, los bendijo y les dijo Elohim: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y esta parte es muy interesante de ver cómo el enemigo trata de hacer lo contrario. Cada vez que por lo menos yo, cada vez que monto en un avión, me llama la atención cómo la tierra está tan deshabitada y tan concentrada en las ciudades. Como hemos visto, lo primero que hizo Nimrod fue hacer civilizaciones, hacer ciudades y tener concentradas a las personas. Y esto es un desafío, como les decía a Dios, cuando Dios dice, llenen la tierra, dispérsense. Y eso fue lo que el Señor vio que estaban yendo en contra de él. En Génesis 9:1 también le dijo: y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El propósito del Señor no cambió a pesar del diluvio. Lo dijo cuando hizo la creación, cuando creó al hombre y a la mujer. El propósito de la familia es que se multipliquen y llenen la tierra, que los hijos
se alejen de los padres, como dicen, dejará a su padre y a su madre y llenarán la tierra y busquen donde irse para crear su hogar. Ese es el propósito de la familia. Y lo volvió a repetir o afirmar básicamente en el periodo postdiluviano. Y lo que hizo Nimrod precisamente fue todo lo contrario. Primero, quédense aquí todos juntitos, vamos a hacer una torre, vamos a hacer como Dios, vamos a unir esfuerzos para no necesitar de Dios. Y estar unidos nos da seguridad, estar unidos resolvemos nuestros problemas, pero sobre todo yo puedo tener control sobre ustedes. Y de alguna forma eso es lo que la civilización hizo a través de las ciudades y de las grandes ciudades, donde un solo gobernante o unos pocos al final nos gobiernan a todos. Así que esto es parte del propósito del enemigo, tener todos juntitos, pero con un propósito diferente al de Dios. Génesis 11, 8, 9 nos dice que la reacción del Señor cuando vio esto, dice, y los dispersó Jehová de allí por toda la superficie de la tierra y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babilonia, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra y desde allí los esparció Jehová por la superficie de toda la tierra. Babilonia, el significado de Babilonia es confusión. Y eso fue lo que el Señor dice. Estos hombres se están uniendo, pero esta unión lo único que va a buscar es alejarlos de mí, o sea, va a hacer que traten de que haya un solo poder concentrado en unas personas y de pronto van a lograr cosas grandes, pero alejados de mi voluntad. Y el Señor básicamente les da otro idioma, contrario a lo que pasó en Pentecostés. O sea, aquí en vez de entenderse todos quedaron confundidos, nadie se entendía unos con otros, y al no haber idioma que los se pudieran comunicar, pues lógicamente la gente tuvo que ahí sí que esparcirse por toda la tierra, y ahí empezaron a aparecer las diferentes lenguas o idiomas en las diferentes partes de la tierra. Así que, como les decía, Babel significa confusión. Así que la gente vive confundida, lejos de Dios, y seguirá así mientras no hablen el idioma del Señor, el mismo lenguaje del Señor, creado por su propio espíritu. Así que todos los que viven en confusión pertenecen a Babilonia hasta la fecha. En Isaías 48, 11, 14 nos dice, por amor de mí mismo lo hago, para que mi nombre no sea profanado, porque a otro no daré mi gloria. Escúchame, oh Jacob, tú, oh Israel, a quien llamé. Yo soy el primero, también soy el último. Mi mano cimentó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando yo los llamo, comparecen juntos. Reunidos todos y escuchad. ¿Quién de ellos ha predicho estas cosas? Aquel a quien Jehová ama cumplirá los deseos de él en Babilonia. Y aquí nos recuerda eso. El Señor es el único que merece gloria, no permite que nadie haga obras para gloriarse a sí mismo. Él, como dice, los esparce por la tierra, y el único que debemos aceptar un llamado de unión, o de unidad, o de que nos concentremos en un lugar, es porque el Señor nos llama. Así no lo va a hacer algún día, cuando llame a todos su pueblo hacia Israel. Irán de todas las naciones, pero mientras tanto la gente debe estar dispersa, llevando el evangelio a través de toda la humanidad, de todo el planeta. Y esto tiene que ver con lo que venimos hablando también a través de Pablo. El propósito de Dios era que Pablo se extendiera a hablar por todas las regiones, y que la palabra del Señor llegara a todos los rincones del mundo a través de Europa, y que ellos después llevar el Evangelio a América. Y gracias a toda esa dispersión, hoy tenemos el conocimiento de Dios, el verdadero Dios, y quien merece toda la gloria. Romanos 8:28 nos habla un poco de esto. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Entonces aquí vemos que Dios hace una unidad, pero de sus hijos, y permite la unidad, pero en base a la oración hacia Él. Somos hermanos todos y somos unidos en el Señor, pero las obras que hace el ser humano y que busca esa unidad para adorarse a ellos mismos o para servir a otras personas que buscan su gloria, eso no lo respalda el Señor. Entonces aquí vemos la gran diferencia entre lo que es la unidad del Espíritu y la unidad que busca el mundo. Y esa unidad del mundo es lo que el Señor hace que se confunda y termine en pleitos y confusiones. Eso es lo que pasa cuando hay 2, 3 personas alejadas de Dios. Siempre hay confusión, siempre hay discusiones, siempre termina en peleas. Pero cuando tiene el Espíritu del Señor, esa es la verdadera unidad y la paz. Filipenses 1:27 nos hace un llamado y nos invita a conocer el propósito del Señor. Dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes sobre que siguen firmes en un mismo propósito. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esta es la unidad que el Señor desea y eso es lo que Pablo precisamente compartía con todos los hermanos, que estén unánimes en el Evangelio. Esa es la unidad que el Señor respalda. Pero al mismo tiempo es una unidad que hace que se esté moviendo y se esté dispersando para llevar el Evangelio a todas partes. Dios no es un Dios, siempre ha hecho que su pueblo sea nómada, que esté moviéndose de un lado a otro. El único momento que los tuvo estancados, se puede decir, es mientras estaban habitando en Israel, en la tierra prometida, pero vemos que siempre hace que se dispersen, la gente conozca la obra del Señor y vuelve y los llama y mantiene siempre un remanente en su territorio. Y eso es lo que ha pasado en toda la historia de la humanidad. Los dispersa, vuelve, los une cuando Él los llame. Solamente cuando Él llame y les da orden de que regresen a la tierra prometida, vuelven a la tierra prometida. Mientras tanto, están dispersos tanto como el pueblo de Dios. Los judíos uno encuentra en todas partes del mundo. Todo el mundo conoce el testimonio de los judíos en las diferentes naciones. Serán llamados también un día, así como la iglesia también la mandó a dispersarse a través de los apóstoles, y nos ha dado la orden nosotros que vayamos por todas las regiones hasta el último rincón del mundo, predicando, pero también el día que nos llame a su presencia, todos nos vamos a tener unidos bajo su propio espíritu. Así que Rob hizo lo que a Dios no le agradaba, buscó una unidad para él glorificarse, y este es uno de los descendientes de pecado que encontramos en la línea de Cam. Hay otro descendiente que vale la pena, alcanzamos a revisarlo hoy para ver si alcanzamos hoy a mirar estos descendientes de pecado, y ese descendiente es Ismael. El nombre de Ismael quiere decir Dios escucha, pero se le conoce como un asno salvaje, así se conoce a Ismael. Y esto nos habla en Génesis 16, 11 al 12. Dice, estás embarazada, le dijo, esta fue el hijo de la esclava, y le está hablando a la esclava, y le pondrás por nombre Ismael. Le darás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción, será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Y aquí nos describe lo que es Ismael. Es el hijo no resultado del pacto de Abraham con su mujer, sino el de Abraham con una esclava por desobediencia de Abraham. Y aquí vemos cómo de todos modos el pecado tiene sus consecuencias. Y en este pasaje describe el Señor lo que va a hacer este hombre. Es una persona que va a ser competitiva, dice que será un indómito como asno salvaje, pero estará luchando contra todos
y todos lucharán contra él. Es una persona que está siempre en permanente competencia y confrontación. Y vemos que, perdona ahí la palabra, el error ortográfico es confrontación. Desde niño, desde muy pequeño, estaba precisamente en conflicto cuando nació el hijo prometido, Isaac, el que el Señor les había prometido a Abraham y Sara. Y desde ahí ya empezó a hacerle hacer competencia y puede decir es uno de los primeros bullying que hay en la historia de la humanidad. En Génesis 21, 8, 9 dice, el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Así que ella empezó a competir, a burlarse, a hacerle bullying a Isaac, y esto lo vio Sara, y desde ahí le pidió que alejara a la esclava y a su hijo. Y el Señor tomó cartas sobre el asunto. Así que en Génesis 21, 8, 9, perdón, perdón, ese fue lo que le dije, Génesis 21, 8, 9 es esta parte. Así que esta mujer es retirada de donde estaba Abraham y se fue hacia el desierto, hacia la región de Beerseba, como dice Génesis 21, 14. Dice, Abraham entonces se levantó temprano en la mañana, tomó pan y un odre con agua y lo dio a Agar, poniendo sobre su hombro también al niño, y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el deseo de Beerseba. Este deseo de Beerseba es lo que se conoce como el desierto de Negev. Está al este de Jerusalén y hacia el sur. Y ya cada día se empieza a acercar más a lo que conocemos como Egipto. Pero la primera, se puede decir, la primera zona donde estuvo dando vueltas, estuvo por fuera de Jerusalén, fue en este desierto, lo que se conoce como el desierto de Negev o de Beerseba. Esta es la región donde habitó la criada con Ismael. Aquí vemos lo que se conoce también hacia más al sur, lo que es el desierto de Parán, que Génesis 21:20 dice, entonces Elohim con el muchacho, el cual creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, otro cazador, y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Entonces todo lo que después de Beerseba se fueron al desierto de Parán. Esto es lo que corresponde en la actualidad a Egipto, y allí le consigue una mujer egipcia. Así que ese fue el destino de Ismael, pero aquí empiezan a suceder cosas interesantes y vamos a regresar un poco hacia Génesis 16, cuando vemos los hijos de Cam. Ya sabemos que Cam recibió la maldición de parte del Señor. Y los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Así que este Misraim que menciona aquí la palabra del Señor es lo que se conoce como el padre de los egipcios. Así que él habitó en esta zona donde ven el círculo. Perdón que no tengo está molestando este mouse. Aquí vemos los Misraim, esta es la zona donde era este descendiente de Cam, que ya sabemos ahí. Así que de ahí se desprende toda la civilización egipcia y sabemos lo que hicieron los egipcios. Hoy que estamos en esta semana de Pascua, sabemos cómo estuvieran esclavizados al pueblo de Israel. Y otro ejemplo vemos acá, ya vemos por el lado de Babilonia con Nimrod. Ahora vemos por el lado egipcio cómo estos siempre se opusieron y fueron enemigos del pueblo de Israel y están detrás de acabar siempre con el propósito del Señor. Así que aquí ya se establece
otro enlace entre este Ismael con las descendientes precisamente de Cam. Uno de ellos fue Cus, donde vemos el lado de Nimrod, como lo ven aquí en este pasaje, y por otro lado está Misraim. Así que aquí termina habiendo parentesco hace que haya parentesco entre los descendientes precisamente de Ismael con los de Nimrod. Y ahí van a salir también los filisteos, de donde salen los gigantes, que hemos hablado cuántas veces también fueron enemigos del pueblo elegido del Señor. Así que todo volvemos a lo mismo. Todos estos pueblos terminan siendo hasta la fecha francos enemigos del Señor. Por otro lado está Esaú. Vamos a ver el último línea de pecado en Génesis. Y Esaú es el padre de los edomitas. Este es otro de los linajes que van a hacer siempre la vida difícil al pueblo de Israel. En Génesis 25, 29 vamos a hablar sobre ellos. Y aquí vemos parte de estos edomitas, como, perdón, que el cursor no me está sirviendo mucho, pero aquí abajo lo ven, los edomitas. Estos vienen de Esaú. Ya sabemos Esaú, la historia de él. En Génesis 25 nos habla de cómo vendió la primogenitura. Dice, y llegando Esaú cansado del campo, vio que Jacob cocinaba un guiso. Entonces dijo Esaú a Jacob, te ruego, déjame tragar de eso rojo porque estoy desfallecido. Por eso se llama Edom. Edom básicamente significa rojizo. Respondió Jacob, si me vendes hoy tu primogenitura, entonces dijo Esaú, igual me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Y dijo a Jacob, júramelo hoy, y le juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan con potaje de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Esta fue la forma que se puede decir, perdió la bendición de parte del Señor por los deseos materiales, básicamente los deseos de sus ojos. Terminó vendiendo la bendición de la primogenitura a su hermano Jacob. Y ese Esaú era otro cazador, otra persona que quería vivir por sus propios medios, y fue otro que empezó a practicar la poligamia o la bigamia. Nos dice Génesis 36, 2, 3, Esaú había tomado sus mujeres de entre las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, y a Oholibama, hija de Ana, hija de Sibeón, Ebeo, y a Bosamad, hijo de Ismael, hermana de Nebaiot. Así vemos que Omo se vuelve a repetir la misma historia de prediluviana que habíamos visto, y vuelven a caer en el pecado de la poligamia. Y este hombre lo que terminó haciendo fue emparejar la casa de Canaán que también era hijo de Cam, con la casa de Ismael. Así que vemos que todos al final terminan, todos estos hijos de Cam terminan relacionados por un lado y por otro, y estos todos terminan siendo enemigos del Señor. Así que todas las regiones que están alrededor de Israel son hasta la fecha enemigos del Señor, y aquí podemos ver a través de estos diagramas cómo se fueron dispersando. En Génesis 36, 12 nos dice, y Timá llegó a ser concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le dio a luz a Amalek. Tales fueron los hijos de Ada, mujer de Esaú. Así que a través de estos descendientes aparece Amalek. Amalek es el padre de los amalecitas, y en diferentes partes de la Biblia ustedes van a encontrar todo lo que significó los amalecitas para el pueblo de Israel. Fue un pueblo enemigo del Señor, traicionero, que atacó a su pueblo en forma traicionera, y el Señor estableció una
maldición también hacia ellos por estas obras que hacían contra su pueblo. Lo vemos en Éxodo 17, 16. Porque dijo, por cuanto una mano fue alzada al trono de Jehová, tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Así que este pueblo de Amalec, o los amalecitas, vuelven y están en constante conflicto, precisamente de generación en generación, siguen enfrentando a Amalec. Y uno de sus descendientes de los amalecitas, lo vimos hace poco, el famoso Amán. Dice en Esther 3.1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, el agageo. El agageo era uno de los descendientes de los amalecitas, y lo ensalzó y estableció su autoridad por encima de todos los príncipes que estaban con él. Entonces el rey se quitó el sello de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Hamedata, el agageo, adversario de los judíos. Así que volvemos a encontrar otro descendiente de pecado que fue adversario de los judíos y que quiso exterminar al pueblo de Israel en la historia de cuando Esther salva a su pueblo. Así que hasta la fecha Esther es recordada por haber salvado, ser utilizada por Dios para salvar al pueblo de Dios frente a los amalecitas, otro descendiente de Cam. Terminamos aquí con lo que dice Judas, dice, ay de ellos porque siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Básicamente la Biblia nos habla de ay de estos que siguen este camino de pecado, de rebelarse contra Dios. Si algo hay en común de todos estos descendientes es su rebeldía hacia Dios, querer ser independientes de Dios, y esos son los que siguen. Ese es el camino de Caín. Cada vez que digamos el camino de Caín, básicamente son los que andan en rebelión contra Dios o enfrentándose ante Dios y que se buscan ser independientes de Él.